Era una fría mañana de marzo de 1950 en Stuttgart-Zuffenhausen cuando Ferdinand Porsche Sr. se paró frente a una carrocería sin pintar e hizo lo que nadie esperaba: la envió de vuelta al taller. «La carrocería no está bien», gruñó brevemente el profesor. «No es simétrica». De hecho, la carrocería del primer Porsche 356 de Zuffenhausen estaba desplazada 20 milímetros hacia la derecha. Este momento de perfección sin concesiones se convertiría en el ADN de la empresa. Pero la historia del 356 no comienza en Stuttgart, comienza en un aserradero austriaco, con un sueño y un hijo que quería completar la obra de vida de su padre. En 1944, cuando Alemania yacía en ruinas, Ferdinand Porsche había evacuado su oficina de diseño de Stuttgart a Mund, en Carintia. Lo que comenzó como una huida de la guerra se convirtió en el lugar de nacimiento de una leyenda. Aquí, entre virutas de madera y bancos de trabajo provisionales, Ferry Porsche soñaba su sueño del auto deportivo perfecto. Después de la guerra, su padre, Ferdinand, tuvo que responder ante los aliados. También había diseñado material bélico. Ferry aprovechó esta ausencia para crear algo que nunca había existido: un automóvil que llevara su propio nombre. Al principio miré a mi alrededor, pero no pude encontrar el automóvil con el que soñaba, así que decidí construirlo yo mismo. Esta cita de Ferry Porsche es más que solo lenguaje de marketing. Fue el acta de nacimiento de una marca que cambiaría el mundo automotriz para siempre. El automóvil que Ferry comenzó a diseñar en 1947 recibió el número de construcción 356. ¿Por qué no el número 1? Simple. El conteo de Porsche comenzó con el número 7 para generar confianza en la joven empresa con posibles clientes. El número 356 sonaba a experiencia. El primer prototipo, 356-1, fue un roadster con motor central, radicalmente diferente de todo lo que luego se produciría en serie. Pero Ferry reconoció rápidamente: para un auto deportivo de serie, el concepto de motor central era demasiado complicado y costoso. Así que movió el motor hacia atrás, creando así el diseño que caracteriza a Porsche hasta hoy. El 8 de junio de 1948, este automóvil recibió su aprobación individual del gobierno del estado de Carintia, el cumpleaños oficial de Porsche. Sin embargo, como cumpleaños del Porsche 356 se considera el 7 de julio de 1948, cuando apareció el primer informe de pruebas sobre el coupé Porsche. Los primeros 53 ejemplares se fabricaron a mano en Mund, cada uno una pieza única con carrocería de aluminio, moldeada por especialistas en un antiguo aserradero. El 356-1 tenía un chasis de tubos, pesaba solo 585 kilogramos y era impulsado por un motor Volkswagen Escarabajo ajustado a 35 HP. Lo que suena a improvisación era pura ingeniería. Ferry Porsche utilizó lo probado del Volkswagen Escarabajo: transmisión, frenos, suspensión, dirección, y lo transformó en algo completamente nuevo. En 1949, Porsche regresó a Stuttgart. El financiamiento aún era difícil. Las primeras regalías por el Volkswagen Escarabajo solo llegaban lentamente desde Wolfsburg. Pero Ferry tenía una visión. La pieza única hecha a mano debía convertirse en un auto deportivo de serie. Las carrocerías Reuter en Stuttgart debían fabricar 500 carrocerías de acero. El 6 de abril de 1950, Jueves Santo, el primer Porsche 356 producido en serie dejó la fábrica en Stuttgart. Estos primeros 356 tenían carácter. Tenían un parabrisas dividido con barra central, ventanas traseras fijas que en modelos posteriores se podían abatir, y en la antena de radio una punta roja, el Red Typer. Todavía no había un escudo de Porsche, que se desarrolló recién en 1952-1953. En su lugar simplemente se leía Porsche en el frente y atrás. El volante blanco, de 3 radios de baquelita, fue posteriormente reemplazado por uno de 2 radios, y el nivel de gasolina solo se podía medir con una vara de madera con marcas que se introducía en el tanque. Pero el verdadero golpe de genio llegó en 1953. Ernst Fuhrmann desarrolló en secreto un motor completamente nuevo, el legendario motor Fuhrmann, con 4 árboles de levas en cabeza. Fuhrmann bromeaba más tarde que lo llamó el motor de cajón, porque tenía que esconder los planos de construcción en el cajón de su escritorio cuando Ferdinand Porsche entraba a su oficina. El proyecto aún no estaba aprobado. Este motor de 1.5 litros con 4 árboles de levas superiores debía originalmente impulsar el 550 Spider,
el primer verdadero auto de carreras de Porsche. El 550 Spider se convirtió en leyenda, en parte por un joven actor llamado James Dean. Dean se había comprado primero un Porsche 356 Speedster en 1954, después de que el importado neoyorquino Max Hoffman presionara a Porsche para desarrollar un modelo de entrada económico para el mercado estadounidense. El Speedster era espartano, ligero y costaba $2.995. Dean lo pagó con el sueldo de su película Al este del Edén. Con el 356 Speedster, Dean corrió carreras exitosamente, quedó segundo en Palm Springs, tercero en Bakersfield, pero luego quiso más. En septiembre de 1955, Dean cambió su 356 Speedster por un flamante 550 Spider, equipado con el motor de 4 levas de 110 HP de Furman. El 550 pesaba solo 590 kilogramos y era un auto de carrera sin concesiones. Dean lo bautizó Little Bastard y mandó pintar el número de arranque 130. El 30 de septiembre de 1955, camino a su primera carrera con el 550 hacia Salinas, Dean colisionó con un Ford que giraba. El accidente le costó la vida y convirtió al 550 Spider en una leyenda trágica. Tiene que vernos, habrían sido las últimas palabras de Dean antes de que el Porsche gris plateado de solo 1.28 metros de altura fuera pasado por alto por el Alto Ford. Mientras tanto, el 356 se desarrollaba continuamente. De 1955 a 1959 vino el 356A, con parabrisas delantero curvo de una pieza y tablero acolchado. El 356B siguió de 1959 a 1963 con faros más altos y la característica línea de guardabarros menos redonda. El último 356C de 1963 a 1965 recibió frenos de discos en las 4 ruedas, una revolución para la época. Lo especial del 356 era su capacidad de desarrollo. El motor carreras de Furman con 4 árboles de levas también llegó a las versiones de calle, primero con 100 HP en el 356 Carrera, más tarde con hasta 130 HP. Estos modelos Carrera llevaban su nombre en memoria de las victorias en la mexicana carrera panamericana y eran extremadamente raros. Del 356A 1500 GS Carrera GT solo se construyeron 15 ejemplares como Speedster. Pero el 356 era más que solo un auto deportivo, era un sobreviviente. Cuando en 1956 la crisis de Suárez sumió a Europa en escasez de gasolina, el 356 destacó con su bajo consumo. Mientras los cruceros estadounidenses devoraban cantidades de combustible, el Porsche funcionaba con 6 a 8 litros por 100 kilómetros. El coeficiente aerodinámico del 356A Coupé era de sensacionales 0.31, un valor que muchos autos modernos no alcanzan hoy. Ferdinand Porsche Sr. vivió solo brevemente el éxito de su hijo. Cuando murió en 1951 había dicho al ver el 356, no habría hecho ningún tornillo diferente. Fue el mayor elogio que el crítico profesor jamás dio. Ferry asumió la empresa y la condujo a través de los difíciles años 50. Ya en 1951 salió el Porsche número 500 de la línea. A fines de 1950 habían sido 317 ejemplares en total. El 356 se convirtió en el fundamento de una dinastía de autos deportivos. Hasta 1965 se produjeron 76.302 ejemplares en todas las variantes: coupé, cabriolet, speedster, convertible D, hardtop y roadster. La producción aumentó de unos pocos cientos a principios de los 50 a más de 10.000 unidades en 1964. De la pequeña oficina de diseño en Mund se había convertido en pocos años en un fabricante de autos deportivo serio. En 1965 se construyó el último 356C. Su sucesor, el 911, ya había sido presentado en 1963 y se convertiría en una leyenda aún mayor. Pero el 356 siguió siendo algo especial. Fue el primero, el arquetipo, el original. Un automóvil que demostró que de un sueño, piezas de Volkswagen Escarabajo y el coraje a la perfección pueden hacer historia automotriz. Hoy, los 356 bien conservados son piezas de colección codiciadas. Un Speedster puede costar más de 500.000 euros, un Carrera aún mucho más. Especialmente los primeros modelos de Mund o las raras versiones Carrera alcanzan cifras millonarias. Pero el verdadero valor del 356 no se puede medir en dinero. Le dio a toda una marca su ADN.
Ferry Porsche tenía razón, no existía el automóvil de sus sueños, así que lo construyó él mismo, y con eso creó no solo un automóvil, sino una leyenda que perdura hasta hoy. Cada Porsche moderno lleva un pedazo del 356 en sí, la filosofía del motor trasero refrigerado por aire, la calidad sin concesiones, el coraje a la perfección que Ferdinand Porsche demostró aquella mañana de marzo de 1950, cuando devolvió una carrocería que estaba desplazada 20 milímetros. El Porsche 356 fue más que el primer auto de una marca, fue la prueba de que los grandes sueños pueden nacer en pequeños aserraderos, y a veces las visiones más locas producen los mejores automóviles. Del número de construcción 356 surgió el arquetipo de todos los autos deportivos. El sueño de Ferry Porsche se hizo realidad y se convirtió en el modelo para todos los que vinieron después de él.